That's what you do. No, baby, don't blame. No, blame it on my confidence. So blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. We got hit. Together, there's a reason why they watch all night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you all. When I'm walking with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, baby, don't blame. Blame it on my confidence. So blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. We got hit.
Muy buenas tardes. Comienzo diciendo que lamentamos iniciar este webinar a esta hora. Tuvimos un problema técnico, pero bueno, ya pudimos solucionarlo. Les damos la bienvenida a todos ustedes en nombre de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, obra de la Arquidiócesis de Bogotá. Mi nombre es Paola Huelvas. Espero que disfruten de este espacio académico y les damos la bienvenida a este séptimo encuentro del Web 10 Online. En nombre de nuestro rector, Padre Ricardo Pulido, les extendemos un fraterno saludo a cada uno de ustedes que han tenido la paciencia de esperarnos y de iniciar este webinar, que han aceptado la invitación a este espacio académico. El conversatorio de hoy se titula Transformación Digital y Organizacional, retos para la gerencia del talento humano, con la participación de la Escuela de las Ciencias Administrativas y Económicas, con la especialización en gerencia del talento humano. Hoy contaremos con 4 ponentes quienes abordarán las siguientes temáticas: economía digital y contexto de la transformación digital y organizacional, desafíos y oportunidades estratégicas para el líder del talento humano, desafíos y oportunidades estratégicas sobre la gestión del cambio y la cultura organizacional, desafíos y oportunidades sobre la gestión del conocimiento y la innovación. A continuación, presento a nuestro panel invitado. Primer ponente, Carlos Mario Ayala, psicólogo organizacional, magíster en psicología, especialista en gestión educativa, director de la especialización en gerencia del talento humano de la Unimonserrate. Nuestro segundo ponente, Fernando Alape Benítez, especialista en cooperación internacional y gerencia social, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía, director de educación virtual de UNITEC, consultor en gerencia de proyectos de gestión del conocimiento y gestión del cambio. Nuestra tercera ponente, la profesora Diana Patricia Cortés, psicóloga organizacional, máster en gestión del conocimiento y de recursos humanos, docente uniminuto y consultora en gestión del capital humano. Y por último, nuestro cuarto ponente, Nelson Iván Bedoya, candidato a doctor en filosofía, magíster en prosocialidad y logoterapia, directivo docente y profesor universitario en educación, gestión e innovación. Actualmente vicerrector académico de Uniminuto sede Bogotá. Sean todos ustedes bienvenidos. Les invito entonces a dar inicio al conversatorio de hoy. Recuerden que pueden ubicar sus preguntas a través del chat de Facebook. Bienvenidos, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Es un placer para nosotros estarnos acompañando en esta noche, en este evento que hemos preparado para ustedes, transformación digital y organizacional, retos que tenemos para la gerencia del talento humano. Muchas gracias, Paola, por la presentación. Muchas gracias a las personas que están conectados en este momento. Y muchas gracias a los invitados, a los profesores de la especialización en gerencia del talento humano. Este es un evento que hemos preparado desde la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas y esperemos que podamos hacer algunas reflexiones hoy en torno a este tema de la transformación, del cambio organizacional, que es tan importante en este momento en nuestro país y que efectivamente tenemos que saldar una serie de brechas al respecto de la temática. Vamos a empezar pensando como en 2 elementos esta reflexión, esta primera reflexión. Digamos que cuando hablamos de los temas del cambio organizacional, de la transformación organizacional, pues nosotros siempre, por resultados de investigación, y la lógica misma nos dice que este cambio debe ser debidamente planeado, obviamente, debidamente informado y regularmente de forma progresiva, aplicado de forma progresiva. Esto particularmente con el fin de que los colaboradores de las organizaciones, que el talento humano, tenga la posibilidad también de adaptarse a los cambios, de adquirir nuevas competencias, de adquirir nuevas habilidades. Entonces, el ideal es que hagamos un proceso de transición, un proceso progresivo. Sin embargo, ocurren a veces situaciones críticas a nivel global, a nivel nacional, a nivel local, organizacional, que nos impiden que ese cambio se dé de esa manera progresiva y más bien
nos toca hacer un cambio de manera inmersiva, de manera inmediata, y de igual forma, pues los colaboradores deben también adaptarse a las nuevas circunstancias, a las nuevas condiciones de este nuevo escenario y también de manera inmediata, para no quedar precisamente fuera de esa nueva dinámica. Entonces tenemos allí un primer elemento y es este proceso de cambio progresivo planeado versus un cambio inmersivo o inmediato. Y digamos que tenemos en este momento de nuestro escenario laboral, a raíz de la pandemia, pues un ejemplo muy concreto, hablando con algunos empresarios y directivos de organizaciones y compañías en algunas mesas sectoriales en las que participamos, pues ellos nos decían, mire, hace 2 años, 2017, 2018, adquirimos una serie de tecnología, unos equipos, un software, unas máquinas, con el fin de hacer que nuestros procesos fueran más eficientes, más ágiles, que fueran, digamos, mejor resueltos los problemas que tenían. Y a la par, pues hoy, evidentemente, creamos un plan de formación, de capacitación para el talento, para que fueran adquiriendo y desarrollando mejores competencias que les permitieran además pues, adaptarse a esa nueva tecnología y hacerlo de una forma adecuada. Pero empezamos a ver en las evaluaciones subsiguientes, año 2018, 2019, que esa inversión se podía estar perdiendo porque el talento humano no estaba utilizando todos los recursos con los cuales contábamos en ese momento. Entonces, digamos que allí ellos decían, bueno, creo que estamos perdiendo la inversión, es un poco frustrante. Sin embargo, llega este fenómeno, este episodio de la pandemia y dicen los directivos en 2 o 3 meses, eso que habíamos esperado en 2 o 3 años, pues se da. Y los colaboradores empiezan a adquirir una serie de competencias, digamos, demasiado rápido, ¿sí? Tal forma que hoy tienen ya muchas habilidades para, por ejemplo, todo el tema de las redes sociales, todo el tema de las diferentes plataformas, y eso es lo que hace también pensar entonces en este escenario, bueno, cambio progresivo, cambio transicional o una transformación, digamos, más inmediata e inmersiva, diríamos, en este escenario. Para empezar a pensar en la transformación digital de las organizaciones, también tenemos que pensar primero en lo que es la transformación de la sociedad hacia lo digital, ¿cierto? Digamos que sabemos y tenemos mucha claridad que las tecnologías han transformado la comunicación y han transformado el manejo que hacemos de la información en diferentes niveles y han modificado las relaciones entre las personas. Eso es una realidad que ya hace años conocemos. Pero por supuesto, esa transformación entre las relaciones, desde el punto de vista organizacional, también se da entre empresarios, también se da entre sus clientes, entre empresarios y clientes, y también con sus proveedores, entre proveedores, clientes, entre clientes, clientes. Digamos que parte de la dinámica de lo digital es la construcción de una serie de redes de empresarios que pueden además generar unos cambios fundamentales en las formas tradicionales de hacer, por ejemplo, la difusión de nuestros productos, bienes y servicios. Entonces, por nuestros propios emprendimientos o por emprendimientos de personas que conocemos, pues sabemos que hoy en día utilizamos redes sociales para difundir nuestros productos, bienes o servicios. Eso digamos que es lo que más empleamos a raíz de esa transformación digital. Pero esto, pues a su vez impulsa el surgimiento de nuevas oportunidades de negocios y de nuevas oportunidades de desarrollo económico. Y eso es lo que crea un ecosistema nuevo para la economía, que es lo que los expertos denominan la nueva economía digital, ¿sí? Entonces allí hay una primera idea que queremos compartirles y transmitirles hoy, el contexto de la transformación digital de las organizaciones. Las organizaciones y las compañías hoy en día tienen necesidad de transformarse, particularmente porque la sociedad cambió hacia lo digital. Y para dar una mejor respuesta a sus clientes, a las necesidades de sus clientes, deben hacer su proceso de transformación. Y por supuesto, el talento humano al interior de las organizaciones también debe entrar en la dinámica de transformación, ¿cierto? Progresivo o inmersivo, pero debe entrar en esa dinámica. Eso es un primer elemento. Ahora, de acuerdo con ello, ¿cuál es entonces nuestro contexto de transformación digital? Digamos que si hablamos de economía digital, reconocemos que a nivel global, a nivel mundial, hay una serie de grandes jugadores, ¿sí? Que ya han desarrollado su economía digital, que han creado un ecosistema
y que nos van mostrando que básicamente se requieren tres condiciones para poder desarrollar esa economía digital. Número uno, Internet, o más bien el acceso a Internet. Eso, digamos, es básico para el desarrollo de esta nueva economía. Número dos, que a partir del Internet desarrollemos o creemos nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos bienes, nuevos servicios. ¿Sí? Y número tres, que la conectividad, el acceso sea constante y sea fluido. ¿Sí? Estos son como los tres elementos que nos muestran las grandes compañías que debemos tener como condiciones fundamentales. Y con esos tres requisitos, las organizaciones entonces pueden desarrollar cosas como el comercio electrónico, facilitar el consumo de información, planear nuevas formas de comunicación. Digamos que cuando uno evidencia o ya considera que las redes sociales, ya no hay más espacio para redes sociales, ya se ocupó todo el espacio allí, ya no se necesitan más, pues surgen nuevas redes sociales, agregando valor a otros servicios, siendo más ágiles. Este tema de la agilidad es una competencia fundamental y clave al hablar de la digitalización, particularmente porque la tecnología evidentemente tiene unos periodos de obsolescencia muy rápidos. Entonces, estos tipos de servicios, esas nuevas plataformas, pues eso es lo que han hecho organizaciones del nivel mundial como Apple, como Alphabet, como Microsoft, como Facebook, como Amazon, ¿sí? Que digamos dice el MIT que son las 5 grandes compañías de la economía digital. Claro, allí podemos ver tal vez algún sesgo cultural, un sesgo de modelo económico, un sesgo regional, etcétera, pero digamos que todos reconocemos que esas 5 grandes compañías, Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon, pues son grandes a nivel mundial en la economía digital y seguramente todos hemos interactuado en sus diferentes entornos y escenarios. ¿Y qué es lo que hacen esas compañías? Pues todas de manera consistente desarrollan una serie de productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías asociadas, por ejemplo, en este escenario y en este caso, asociadas, por ejemplo, a la biotecnología, ¿sí? Y así en otros escenarios. Pero eso no es lo más importante, digamos. Lo más importante es que estas compañías logran crear sus propios ecosistemas y sus propias comunidades y logran incluso crear unos códigos culturales sumamente poderosos. Eh, y son códigos asumidos por sus clientes y en muchas ocasiones también por sus colaboradores. Unos códigos que, digamos, son de adhesión casi religiosa. ¿Sí? Hay usuarios que pueden llegar a tener, digamos, una devoción casi religiosa por esos productos o servicios que las compañías les ofrecen. Es lo que diríamos un entorno muy fuerte para su economía digital. ¿Sí? Digamos, un ejemplo, esto puede ser de pronto muy vintage ya, pero conocemos todos la adhesión que tienen algunos usuarios de los equipos Mac, ¿cierto? Los maqueros. Entonces los usuarios se sienten en su entorno Mac, con sus equipos Mac, seguros, se sienten privilegiados, se sienten en un espacio diferenciado, se sienten en una cohesión de, digamos, de una comunidad muy fuerte. Y de hecho el resto de cosas que no sean Mac, por ejemplo, en ese caso, pues les parecen de menor calidad, les parecen más lentos, les parecen menos seguros. Y digamos que entonces este tipo de ejemplos nos muestra cómo estos grandes compañías, pues lo que crean es un entorno para una muy fuerte economía digital que se retroalimenta además. Eso a nivel global. Ahora, ¿cómo estamos nosotros frente a competitividad digital? Entonces vamos a mostrar algunas eh, imágenes de algunos datos estadísticos que nos pueden dar luces sobre este tema. Existe el top 5 del ranking mundial de economía digital, o existe el ranking mundial de competitividad digital. Y lógicamente está liderado por Estados Unidos. Digamos que las 5 compañías que les mencioné hace un rato, las grandes, las 5 grandes, pues se desarrollan, todas son norteamericanas. Y en ese escenario, entonces, tenemos Estados Unidos en primer lugar, Singapur en segundo lugar del ranking, Suecia en tercer lugar, Dinamarca y Suiza, ¿cierto? Son los top de la competitividad digital. ¿Cómo está Colombia en ese ranking? Pues estamos muy atrás realmente.
Digamos, Colombia se encuentra en el puesto 58, 59, varía de año a año, en un ranking que mide 63 países, ¿cierto? Entonces, hay una brecha muy amplia por saldar respecto a la economía digital, el desarrollo de la industria digital en nuestro país, ¿sí? Y eso se debe a muchas razones. Eh, por ejemplo, a razones de talento humano, por ejemplo, a razones de marco normativo, de marco tecnológico, de capital tecnológico, de perspectiva de la tecnología, es decir, a muchas razones. Pero quiero que nos centremos en un dato y es el dato sobre el talento humano, ¿sí? Este ranking mundial nos dice Colombia está igual muy atrás, en el puesto 56 o 57 respecto al talento humano. Es decir, no hay un talento humano preparado para desarrollar definitivamente una economía digital. Y eso es muy importante. Vamos a la tercera diapositiva, por favor. Y les quería mostrar ese dato, es básicamente porque, aunque en el concierto mundial, digamos que estamos muy atrás en la formación de talento humano, internamente no parecemos reconocer eso. Entonces hay una encuesta de la ANDI sobre economía digital y sobre las barreras que enfrentan las empresas para lograr una economía digital, un desarrollo, una transformación digital. Y en esa encuesta vemos que realmente el tema del capital humano no es una preocupación para los industriales, ¿cierto? Ellos dicen que, por ejemplo, las barreras que enfrentan las empresas para lograr una transformación digital exitosa, pues son en primer lugar la falta de cultura. Es decir, no tenemos el desarrollo de una cultura para lo digital. Eso es un primer elemento. El segundo elemento, dicen, es que hay mucho desconocimiento por parte de los gerentes, por parte de los inversionistas, de los directivos de las compañías, y hay un desconocimiento sobre la importancia de lo digital. O más bien diríamos, hoy en día había, ¿sí? Uno esperaría que la era post-COVID ya eso se transforma. Es decir, yo creo que ya muchos empresarios y directivos se han dado cuenta de la necesidad de iniciar procesos de transformación digital, ¿sí? Pero, digamos, en este momento todavía sigue existiendo mucho desconocimiento. También como barreras hay temas presupuestales, temas de falta de mentalidad, faltan modelos de negocios claros, falta de liderazgo es una variable muy importante. Hace un tiempo hablábamos de falta de liderazgo en nuestras compañías. Ahora falta liderazgo, pero para lo digital. Y falta de capital humano. Como les digo, es interesante ver que aquí en nuestro país, internamente, nuestra industria cree y considera que tenemos el capital humano, pero en el concierto mundial eso realmente no es así. Y en la siguiente diapositiva, la siguiente presentación, pues nos muestra el porcentaje de empresas que usan herramientas TIC, o más bien debería llamarse la diapositiva porcentaje de herramientas que no usan herramientas TIC. Porque lo que vemos allí, básicamente, es que, por ejemplo, a la encuesta de Mintic, las compañías responden, usa computación en la nube. El 75.1% dice, no uso esa tecnología. Emplea firmas digitales, que además va muy asociado al tema de la documentación y de la documentación digital y todos los ahorros que se pueden generar allí. El 77.2% de las compañías dicen, no usamos firmas digitales. Software para la gestión del tiempo. El 81.5% dice, no usamos esa tecnología. Gestión de procesos de negocio. El 80% dice, no usamos esa tecnología. Software para el manejo del marketing digital. 81.8% dice, no empleamos esa tecnología. Es decir, nosotros empleamos redes sociales para hacer mercadeo, pero no un software para el manejo del marketing, por ejemplo. Analítica de datos, el 86% dice no empleamos esa tecnología. Big Data, el 87.4% dice no empleamos esa tecnología. E inteligencia artificial, 88.3% señala no empleamos esa tecnología. Entonces, como lo vemos aquí muy claramente, hay un escenario en el cual pues hay una brecha muy amplia por saldar en nuestro país respecto a la economía digital. Y lógicamente, a partir de este escenario, pues surgen una serie de retos y desafíos para los gerentes del talento humano, ¿sí? Consideramos que hay muchos retos para saldar, pero básicamente, el primero, un tema de liderazgo, ¿sí? Liderazgo para la digitalización. Y de eso nos va a hablar el profesor Fernando Ágape. A continuación. Muchas gracias, Carlos Mario. Pues efectivamente, todo el tema de la transformación digital y organizacional presenta varios desafíos.
Uno de ellos tiene que ver con el tema de la planeación o la planificación del riesgo. Hace un tiempo hablábamos sobre lo que era planear ese riesgo y cómo preparábamos a la fuerza de trabajo con anticipación para actualizar ese mapa de riesgos. Las personas que estaban manejando el riesgo en las grandes industrias tenían en su listado de riesgos la posibilidad de una pandemia global. Eso incluso cuando en su momento Bill Gates lo anunciaba y lo decía, era precisamente porque en la planificación se avisoraba la posibilidad. Y vemos una pandemia que se ha manejado de oriente a occidente y de norte a sur. Y ese ritmo acelerado pues nos viene a hablar justamente de la necesidad, del gran desafío para la gerencia de ese talento humano, es la planificación. Cómo planear y cómo preparar a la fuerza de trabajo con toda la anticipación necesaria y cómo actualizamos esos mapas de riesgo. Esos mapas de riesgo hay que actualizarse pues constantemente, y hoy la pandemia fue un escenario donde nos puso en juego esos mapas de riesgos, cómo estaban actualizados o cómo no estaban actualizados. Tenemos muchos ejemplos de cómo empresas, gracias a riesgos, tenían respuestas inmersivas, como lo mencionaba el doctor Carlos Mario ahora. Cuando la Universidad de La Sabana experimentó la inundación en el norte de Bogotá, en su campus de Chía, le impulsó justamente a dar el salto para todo el tema de digitalización. Eso le permitió actualizar su mapa de riesgos y poder responder a lo que traía justamente. Hoy en este escenario, pues tenemos que contemplar no solamente sino muchos nuevos escenarios. Y en esos nuevos escenarios, la fuerza de trabajo tiene que enfrentarse también a temas como el teletrabajo, el home office, cómo garantizar estos temas, en este tema de pandemia y pospandemia, el tema del distanciamiento y la alternancia. ¿Eso qué significa? Todos nuestros equipos a nivel de recurso humano, cómo estaban respondiendo en temas de esa prevención de los riesgos y de la seguridad y salud en el trabajo, porque ya tenemos que readecuarlos a esos nuevos escenarios. Y a la movilidad de la fuerza de trabajo. Lo que nos empieza a hablar precisamente al gerente del talento humano, bueno, ¿cómo vas a enfrentar estos nuevos escenarios y cómo vas a hacer seguimiento dentro de lo que es la fuerza de trabajo, pero también las competencias mismas de productividad en los lugares donde se encuentra, o la recursividad para llegar justamente a los lugares de trabajo donde estén? Otro reto es la innovación. Ya nos lo decía Carlos Mario, el tema de la transformación digital no lo habíamos tomado en cuenta, ni el gran paso a la industria 4.0 lo teníamos en mente. O sea, sabíamos que se iba a dar, pensamos que se iba a dar y incluso planeamos 2, 3, 4, 5 años en prospectiva hacia cómo la capacitación iba a acompañar eso. Pero hoy ya es una realidad. Hoy es una realidad, y temas como la georreferenciación es esencial para toda la industria y para las diferentes empresas. ¿Dónde está tu fuerza productiva? ¿Dónde están tus trabajadores? Pero también dónde están tus clientes, dónde están los skill holders, dónde se encuentran georreferenciados tus proveedores, tu cadena de suministro, cómo se impactan las medidas de mitigación nacional, regional y local frente a ese tema. Las herramientas de trabajo colaborativo, que era algo que lo teníamos por demás, pero realmente era por de menos, y hoy justamente se ha convertido en nuestra gran herramienta de construcción colectiva. El tema de los archivos digitales. Pero la innovación no solamente es agregar software o agregar equipos. Se trata justamente que todo el horizonte organizacional se movió, se transformó. Y en esa transformación es donde el gerente del talento humano tiene como perspectiva también enfrentar lo que significa
esa adaptabilidad a la cultura organizacional y a la innovación como cultura organizacional. Entonces, allí sí estamos hablando de una transformación digital que se da realmente. No es solamente sumar software, se trata de cómo como cultura organizacional colocamos la tecnología y colocamos la estructura al servicio de los fines misionales de la organización. Otro reto es el tema de la colaboración, porque es justamente la interdependencia entre esa fuerza laboral, la cadena de suministros y la atención a los usuarios. Casi que afortunadamente, el gerente del talento humano hoy ya no se concibe dentro de su labor netamente de transferencia documental o de asistencia en provisión de talento exclusivamente, sino que ya aparece en lo que es cultura organizacional, en contenidos estratégicos de la organización y justamente se incorpora con el cuadro de mando integral en quien alerta y en quien dirige junto estratégicamente con su equipo todo lo que tiene que ver con esa colaboración. Entonces, el ritmo de relación en la empresa, en la industria, sea la que sea, cambia inmediatamente. Entonces ya esas tecnologías son tecnologías aplicadas a las necesidades, donde se identifican nuevas demandas de mercados, nuevos requerimientos del talento humano y sin lugar a dudas algo que está entre esas tecnologías y en la colaboración tiene que ver con la movilidad del talento humano. El talento humano necesariamente debe moverse y debe moverse no solamente físicamente, sino que debe moverse dentro de la industria para poder responder a esas necesidades que hay. Entonces, la versatilidad de ese talento humano es fundamental. Las formas como lo seleccionamos igual cambió. Hace unos años el tema, la política cero papel era pues la gran panacea medioambiental. Hoy por hoy que estamos enfrentando el tema de la pandemia, nos dimos cuenta que lo cero papel es casi que normalizado ya dentro de nuestra estructura actual. Entonces, cuando hablamos de la época post-pandemia, necesariamente hay cosas que van a cambiar. La movilidad de los empleados, el dónde ellos se ubican, pero también cómo se seleccionan. Esos ambientes controlados donde se aplicaban pruebas completamente acartonados, las pruebas físicas hoy se han cambiado por pruebas digitales. Es un salto tecnológico, pero es un salto que también le va a permitir a la industria, a la empresa y al gerente del talento humano reorganizarse y mirar su papel de una manera mucho más estratégica, aportando a la cultura organizacional. Una cultura organizacional que no muere en las puertas de la empresa, de la industria. ¿Por qué? Porque hoy por hoy todos estamos por fuera de esas puertas. Entonces, es cuando entra un papel esencial que era un añadido hasta hace muy poco, que era la vinculación con el contexto. Todo el sistema de responsabilidad social empresarial a veces casi que era una tarea, pero era desprendida de estos procesos de la gerencia del talento humano y hoy por hoy lo encontramos vital para poder colaborar en temas de los impactos financieros sobre esa cadena de suministro, sobre los costos de operación y atención a los usuarios, todo lo que tiene que ver con los CRM, con los contactos diferenciales entre ese cliente externo y cliente interno. Entonces el gerente del talento humano se convierte también en un gestor del cambio y en un gestor del conocimiento. Eso pues básicamente nos ilustra sobre cómo poder responder a esos nuevos retos pandemia y pospandemia. Vamos entonces a entender cómo desde la gestión del capital humano podemos hacer más por nuestra gente, más por nuestra empresa. Sí es cierto que estamos en una transformación digital y
Pues es cierto que estamos en la cuarta revolución industrial, pero finalmente la transformación digital va a conducir a que las empresas se programen y funcionen. Y si no funcionan, habrá alguien experto para volverla a poner a funcionar. ¿Qué es lo importante en este momento? Centrarnos en las personas. Y como lo decía Carlos Mario, hay que pensar en cliente interno, en cliente externo, en proveedores. Eso implica vincularnos a todas las características, a todos los elementos, a los factores de cultura organizacional. Tener en cuenta la identidad, que está muy relacionada con lo que nos presentaba Fernando sobre planeación estratégica. Entender cómo es la visión, la misión, los valores, las políticas de esa organización. Entender cómo están los sistemas de control, cómo eran antes las normas y los procesos, cómo estaban determinados, y ahora haciendo proyección hacia pospandemia, ¿qué tenemos que ajustar? Las mismas estructuras de poder están cambiando. Entonces, si antes hablábamos de estructuras que se estaban aplanando, hoy en día y en pospandemia vamos a quedar un poco más aplanados por todos los cambios que trae la transformación digital. Los rituales y las rutinas, cómo se hacían las celebraciones, ahora cómo hay que hacerlas. La transformación digital, cómo nos facilita el desarrollo de esas celebraciones. Y por supuesto las historias y las anécdotas que están consignadas en aquellas personas que llevan muchísimo tiempo en la organización y forman, cuando los escuchamos a ellos, forman un círculo con unas características específicas, que son las que le dan ese tinte a la organización. Ahora, esto desde el punto de vista de cultura. Viene la transformación digital y cómo nos empata. Entonces, lo primero es tener en cuenta estos factores de cultura. Como les decía ahorita, tener muy presente el paradigma del supercliente. Si lo rompo, ¿cómo lo voy a romper? ¿Qué me implica esa ruptura? ¿Me implica un nuevo modelo de negocio? Esa transformación digital me lleva a mejorar, me lleva a evolucionar y hacer crecer el negocio, la empresa. Y a su vez, esta evolución me hace pensar cómo es la gobernanza de datos o cómo la voy a proyectar, así como la innovación. Esto teniendo en cuenta los pilares de la transformación digital. Si pasamos al slide de clima, en clima también tenemos presentes factores y subfactores que están conformándolo. Vamos a pensar en 5 grandes factores, a pesar de que cada encuesta tiene los suyos. Entonces yo les voy a hablar de 5 esferas y los factores que se encuentran en cada esfera. La primera gran esfera, satisfacción organizacional. ¿Cómo se está sintiendo mi colaborador, mis líderes, todas mis personas, toda mi gente? ¿Cómo está en la organización? ¿Están orgullosos de la marca? ¿Tienen estabilidad? ¿Perciben estabilidad? Y hay que tener presente que la transformación digital viene a modificar la estabilidad y viene a modificar las formas de contratación, porque muy probablemente si antes teníamos plantas de personal con 100 personas, por decir algo, esta transformación digital no es que vaya a eliminar el empleo, nos va a modificar las formas de contratación. Entonces, si antes contrataba a una persona para que estuviera 8 horas sentada en una silla y si fuera posible 10 o más horas para que cumpliera la responsabilidad asignada, hoy en día y a partir de la transformación digital se le va a empezar a contratar por tareas específicas,
por proyectos específicos. Y muchos de ustedes estarán con el ojo abierto o asustándose. Es lo que trae esta revolución. Y más que asustarnos, tenemos es que alistarnos. Y esto va a conducir a revisar las formas de reconocimiento, de planeación, de comunicación dentro de esta esfera organizacional. En satisfacción con las actividades laborales, es la forma como yo desarrollo mi trabajo, eso me hace feliz, me hace sentir plena. Recordemos que el clima es un puente, es el medio que permite que los trabajadores, los colaboradores felices sean muy, muy productivos y entreguen en control de mando, como lo decía Fernando, muy buenos resultados, muy buenos indicadores de productividad. Entonces, desde gestión de capital humano, cuidamos que estén muy satisfechos para que esos resultados puedan ser interesantes. ¿Cómo mejoramos sus competencias? ¿Cómo son las responsabilidades que estamos asignando? ¿Estamos siendo ecuánimes, coherentes? ¿Les estamos dando autonomía? Y ese es otro aspecto que va a venir muy cambiado. Sobre todo los millennials ya están pidiendo flexibilidad en los horarios, autonomía. Ok, usted, señor líder, me entrega una tarea específica, yo le entrego los resultados y me mide con los indicadores de productividad. Y eso afecta directamente el estilo de dirección. Por supuesto, cómo me siento en la organización y con lo que estoy haciendo, me tiene que llevar a una satisfacción económica, que sea efectiva, que tenga equidad y que tenga incentivos no solamente económicos. Hay unos no económicos que llegan al alma y me enganchan a ese colaborador, lo comprometen mucho. Tenemos que cuidar de las relaciones laborales, independiente de que sean presenciales, virtuales, digitales, hay relaciones y hay que cuidarlas. Y en cualquier relación se presentan conflictos, entonces también hay que solucionar conflictos. Y hay que revisar unas condiciones de trabajo que me garanticen seguridad para todos mis colaboradores, un buen ambiente físico, unas buenas herramientas, unos buenos equipos que me permitan que toda la dinámica de la organización esté funcionando de una manera coordinada y sincrónica. ¿Cuáles son los beneficios con la transformación digital? Apalanca el éxito de la organización, o sea, me ayuda a llegar a eso que nos hemos replanteado, permite a las personas moverse más rápido, incluso a generar menos movimientos, entonces somos más productivos, somos más prácticos, atraemos talento, permite conocer mejor a los colaboradores porque seguramente voy a tener toda la información en una base de datos y a quien quiera consultar, sencillamente voy al aplicativo y consulto. Y voy a tener unos controles más precisos y más rápidos para el desarrollo del trabajo y por consiguiente para esos indicadores que son los que me van a dar la ruta de si voy bien o debo mejorar por el camino que se está siguiendo. Si pasamos a la presentación de cambio, por supuesto que el cambio está inmerso en toda esta transformación digital. El ser humano por naturaleza es resistente al cambio y nos cuesta. Recordemos a mediados de marzo cómo estábamos. No sé, incluso pensemos antes de marzo. Esto no se puede digital, esto no se puede virtual, una reunión en sala virtual. No, eso no podía ser de ninguna manera. Eso no era productivo. Y más bien la virtualidad hacía pensar que los colaboradores no trabajaban. Pero como nos tocó 1, 2, 3 ya, inmersivo. No tuvimos tiempo de pensar, sino vamos acomodándonos. O sea, quiero sobrevivir, me voy acomodando en ese cambio que no lo escogí, me tocó. Y no solamente a mí, al mundo entero. Y no solamente en mi empresa, en la de allá, en la de allá y en la de allá, en la de todos. Cada uno a su manera, pero nos tocó acomodarnos. Ahora bien, si yo pienso en cambio,
y digo, miércoles, el mundo me cambió y es lo que todo el mundo dice, pero ya no más carreta. Cambió, pero ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué voy a cambiar? ¿Por qué lo voy a cambiar? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién nos va a llevar por la ruta al éxito? Eso hay que tenerlo bien clarito. No solamente claro, sino determinar un plan de acción documentado, acorde al plan estratégico, con unas políticas establecidas muy puntuales, que tenga una estrategia metodológica muy clara, que la entiendan absolutamente todos los colaboradores de la organización, que tenga acompañamiento y, si es posible, consultoría, porque esto tenemos que unirnos y hacer una cadena humana para lograr garantizar llegar a la otra orilla. Y entender que todo este proceso, no importa lo rápido o lo lento, es procesual. Hay que entender que hay que descongelar todas las ideas que tenía erradas, que tengo que mover, y eso implica asumir unas nuevas condiciones para el desarrollo del trabajo, un modo de vida, y una vez ya tenga esas claves de cambio, recongelar. Y este proceso, contadito así en unos segundos, es muy fácil. Vaya y hágalo usted en su empresa. Prográmese para que el cambio le demore unos 2 años en promedio. Habrá empresas que lo hagan más rápido, habrá empresas que lo hagan más lento. Y tenga muy presente que cuando se presenta la resistencia al cambio, como les decía, es de naturaleza humana. Hay que cuidar mucho las reacciones de las personas, las emociones. Y no estoy queriendo decir que se vuelvan consentidores, porque no se trata de eso. Se trata de reconocer que hay una emoción positiva o negativa que me puede afectar y o dificultar el camino del cambio. Si yo no quiero, si no me dan ganas, si me da dolor, si ya no digo, no me voy a conectar por internet y no voy a entrar a sala virtual. Punto. Ah, bueno, yo tengo que pensar que si ahora en la empresa funcionan así y yo digo no quiero y no quiero y no quiero y no quiero y hago el berrinche, pues muy probablemente la empresa me va a decir, Diana Patricia, muchas gracias, no te acomodaste al cambio, nos vemos. Solamente tú quieres estar fuera. Oye, traigamos el ejemplo a pandemia. Solamente tú quieres estar fuera trabajando en la calle y exponiéndote a tener el coronavirus. Listo, el problema es tuyo, te vas. Chao, muchas gracias. ¿Cómo lo voy a manejar? Ahora, si soy yo quien está dirigiendo el cambio desde gestión de capital humano, me rescato y entro a mirar a ver por qué esa resistencia al cambio. ¿O sería que no me vendieron bien la idea y eso permite que yo no genere ese cambio? ¿Qué oportunidades me da la transformación digital? Y ahí tenemos que pensar en las herramientas. El Club People, Big Data, e-learning, Big Learning, M-Learning, que ahorita tenemos que estar, pero entendiendo bien cómo funciona esto. Pues yo no estoy diciendo desde la dinámica y desde el backup del e-learning o del b-learning o del m-learning, sino entender que existe esa herramienta, que desde capital humano tengo que formar a mi gente, y cuál de esas herramientas voy a utilizar para facilitarles la vida a ellos y facilitar la ruta del cambio. El Internet de las cosas. Hoy, quien no está en la nube, pues no existe, y tener en cuenta la inteligencia artificial. Estas herramientas nos permiten también tener la gestión del conocimiento. Entonces, los dejo con Nelson Bedoya, quien les hablará sobre los desafíos y oportunidades sobre la gestión del conocimiento y la innovación. Ok, muchísimas gracias Diana y equipo por el trabajo que hemos venido desarrollando. La ventaja de ser el último es que puedo recapitular varias de las cosas que han dicho acá. Ustedes tienen en este momento en pantalla una infografía que he preparado, básicamente frente a la pregunta ¿qué desafíos y oportunidades sobre la gestión del conocimiento y la innovación nos presenta la situación actual? Pues yo quise agrupar, digámoslo así, 8 desafíos, oportunidades, retos que digamos que yo desde la perspectiva
de la gerencia pensaría que nos pueden iluminar en lo que estamos trabajando actualmente. 3 desafíos desde la perspectiva de las personas y los procesos, 3 desde el liderazgo, 2 de la innovación, pero pues podrían ser 10, 12, 15. Y quiero empezar por la parte del liderazgo porque me parece fundamental un poco también desde lo que hemos venido diciendo, y es que las personas que primero debemos estar mejor preparadas para liderar el cambio, pues debemos ser las personas que estamos al frente del barco. Y en ese sentido yo fui tomando aquí algunas notas a partir de lo que decían mis compañeros y pues también con lo que había preparado. Y quisiera resaltar algunos elementos importantes en el tema, por ejemplo, de capacitación. Yo diría, este momento más que nunca nos obliga como gerentes, como gestores, como líderes, a priorizar y enfocar esfuerzos en las personas a las que estamos prestando el servicio, a nuestros usuarios internos y sobre todo reconocer sus trayectorias. Es como el primer punto. El segundo punto es que hoy en día hablamos mucho de cultura digital, transformación digital. A mí me parece que si hay algo que nos dejó la experiencia que estamos viviendo actualmente, es que descubrimos que tenemos ideas, pero no reconocemos propiamente lo que supone la cultura y la transformación digital. Por lo tanto, creo que es clave de cada una de las organizaciones identificar en qué nivel estamos, qué tanto tenemos. No es suficiente con tener tecnologías, por supuesto que es fundamental, pero no es suficiente. ¿Qué tantas capacidades tenemos y cuáles son las brechas de esas capacidades que tenemos frente a lo que buscamos y frente a donde queremos llegar? Si mi empresa quiere ser una empresa que se reconozca por la transformación digital, ¿hacia dónde debo trabajar? Un segundo elemento, la comunicación. Hoy en día, más que nunca, Carlos Mario quizás lo mencionaba al principio, la situación de una comunicación directa, permanente, a través de diversos medios, hace que las expectativas de las personas, tanto nuestros colaboradores directos como los usuarios, los stakeholders, pues sean mucho más amplias. La digitalidad ha transformado las relaciones y eso influye directamente en las experiencias y nosotros tenemos que ver cómo podemos abordar ese tipo de comunicaciones. La gente espera mensajes directos, espera la respuesta ya, el inmediatismo, la preocupación, eso hay que saberlo capitalizar y eso tiene que identificarlo un líder. ¿Cómo está su organización en temas de comunicación? ¿Cómo está la organización en temas de cultura digital? ¿Cómo está comprendiendo esa cultura digital? ¿Qué tanto las personas están preparadas para asumir cada una de las tecnologías que llegan? ¿Cómo estamos llegando a nuestros clientes? ¿Cómo están nuestros colaboradores interrelacionándose entre ellos mismos y entre las personas que llegan a la organización? Desde las personas y los procesos, un poco siguiendo en esa misma lógica. Hace poco leía y les comentaba a los compañeros cuando estábamos haciendo este ejercicio de preparación de este encuentro, que esta pandemia y esta situación de trabajo en casa, teletrabajo, nos ha enseñado varias cosas. Una de esas, digamos que hay estudios también que lo demuestran, y es que ha mejorado la competitividad, y eso es evidente. Ha mejorado por lo menos una mayor productividad en las personas de las organizaciones. ¿Competitividad en qué nivel? Ya lo mencionaron al principio, en cuestión de 2 o 3 meses tuvimos que pasar de un modelo muy mediado por la presencialidad a un modelo digital. Eso nos hace más competitivos en este momento en el mundo a nuestras organizaciones. Y también nos hace más efectivos porque finalmente, pues al estar en casa reducimos tiempos de desplazamiento, tenemos una facilidad para el manejo de horarios, pero también hay un riesgo importante y por eso yo lo pongo al principio en lo que tiene que ver con trabajo colaborativo y creatividad. Y es que a la vez que sube la productividad, también hay una disminución y este es un riesgo grande que debemos tener en cuenta los que estamos al frente de las organizaciones, que tiene que ver con la creatividad y con la creación colectiva. Porque todas las formas que teníamos para hacer creación colectiva, pues en general estaban mediadas por la presencialidad. Otro elemento supremamente importante es lo que tiene que ver con la disrupción. No voy a entrar a mencionarlo, ya aquí lo mencionaron suficientemente, pero básicamente este entorno más competitivo hace que
las organizaciones lleguen más rápidamente a los públicos, porque tenemos los medios digitales y también el público llega mucho más rápido a nosotros. En la medida en que nosotros tengamos la capacidad de cambiar esos modelos de comunicación, podemos ganar espacios en el desarrollo de nuestras oportunidades de negocio o en el desarrollo de nuestras organizaciones. Hay un tema también fundamental acá, y yo lo pongo en la parte final de personas y procesos, y tiene que ver con la visión. La pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿a qué se le apuesta con la transformación digital? ¿Cuáles son esos principios que buscamos desarrollar con la transformación digital? Voy a poner 2 ejemplos. Ustedes se dieron cuenta que al principio, cuando entramos a aislamiento, nos bombardeaban demasiado con aprovecha el tiempo en casa, cursos de una cosa, de otra, películas, suscripciones, porque teníamos la concepción que si estábamos en casa era básicamente un tiempo de descanso y no que lo que estábamos era obligados a estar en casa para seguir haciendo cosas que veníamos desarrollando en la oficina, ¿sí? Luego, muchos creyeron que la oportunidad de negocio estaba precisamente en buscar alternativas para que la gente se ocupara. La pregunta es, ¿necesitábamos ocuparnos? Ahí hay un tema de visión. ¿Qué organización se preguntó cuál es la necesidad que tienen las personas? Seguramente muchas. Y ahí nos dan ejemplo algunas compañías que generaron, por ejemplo, distintos elementos de mediación para facilitarnos la vida. Entonces, aquí tomé nota de una frase que leí hoy, es encontrar la necesidad correcta de las personas es tan importante como diseñar la solución correcta, y con esto entro al último grupo de retos, y es lo que tiene que ver con innovación. Ya Fernando nos mencionaba algunos elementos. Yo quiero dejar algunos elementos un poco desde la gestión del conocimiento. Y es que finalmente la diferencia entre una situación creativa y una situación innovadora es que al final el que innova pudo llevar esa idea creativa a un nivel de uso y aplicación y por lo tanto se convirtió en una idea innovadora. Eso es lo básico cuando pensamos en innovación. Si nosotros pensamos desde esa perspectiva, pues tenemos unos retos, por lo menos en lo que tiene que ver con procesos. Yo diría, uno, ya lo mencionaba, priorizar y enfocar esfuerzos en lo que estamos desarrollando. 2, diseñar iniciativas y prototipos a partir de lo que estamos trabajando. 3, probar y ajustar. Y 4, pues empezar a hacer aplicaciones a pequeñas escalas que podamos llevar a futuro a escalas más grandes. ¿Qué tenemos a la mano? Mire, tenemos que lograr, por ejemplo, aprovechar mucho más todas las palancas digitales que tenemos en este momento. Cuando yo hablo de palancas digitales, hablo de software, hablo de tecnologías, hablo de aplicaciones que tenemos en este momento que nos pueden ayudar mucho para hacer una mejor gestión de nuestros grupos. Tenemos, ya lo mencionaban por acá, contamos con data, contamos con analítica, contamos con mayor información. ¿Cómo podemos hacer uso de esa información? Podemos aprovechar para automatizar procesos. ¿Qué cosas que hacíamos antes y creíamos que eran presenciales podemos en este momento hacerlas de manera digital y ser mucho más proactivos en el ejercicio? Seguramente eso sí lo hemos descubierto. También tenemos unos retos importantes ahí. Pues, primero, si hay algo que nos ha enseñado este obligatorio aislamiento, es que necesitamos modelos de innovación tecnológica, modelos digitales de mucha más fácil adopción, mucho más intuitivos. Ahí tenemos un reto importante también dentro de las organizaciones. ¿Cómo fortalecemos la comunicación para que seamos mucho más capaces de construir colaborativamente? Tenemos un riesgo grande, Fernando lo mencionaba al principio, y ahí desde la gestión del conocimiento, creo yo que es un tema donde debemos trabajar muchísimo y es lo que tiene que ver con la vigilancia tecnológica.
Como tuvimos que pasar rápidamente a las casas, mucha de nuestra información de las organizaciones está en ese momento en los equipos, en la cabeza, en las casas de de nuestros colaboradores. ¿Cómo estamos protegiendo esa información que es de importancia capital para mi organización? Esto es básicamente lo que yo quisiera en este momento comentarles. Antes de dar paso a la siguiente parte, quiero hacer una reflexión un poco para abrir la discusión con mis compañeros, y es que indudablemente, como les decía, hemos logrado que tengamos mayor productividad. Hay cosas bondadosas en el tema de trabajar en casa, de aprovechar estas herramientas de la tecnología de la información, pero también tenemos unos retos importantísimos, insisto, y es la invitación a ustedes, y es pensar el tema de el trabajo colaborativo, la creatividad, el cuidado del otro. Entonces, eso es básicamente lo que queremos enseguida trabajar. Agradecerles a ustedes por mantenerse conectados aquí con nosotros, invitarlos a seguir, estamos atentos a sus preguntas, a las recomendaciones que nos quieran hacer, a los retos sobre los que queramos discutir, y pues seguimos en este proceso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias al equipo de trabajo que ha preparado este evento. Creo que aquí hay unos escenarios realmente muy interesantes que hemos planteado y que abren muchas preguntas. Y pues nuestra intención en este momento, pues no tenemos el tiempo para dar respuesta como a todo lo que pudiera surgir, porque evidentemente hemos planteado una serie de retos. Yo pensaría, como lo dice Fernando, tenemos un primer bloque de retos, tiene que ver con algo que denominaríamos este liderazgo para lo digital, pero desde lo estratégico, digamos, ¿cierto? Ahora hay que plantear una serie de escenarios en prospectiva que van a implicar que el líder de talento humano tome una serie de decisiones. Entonces creo que allí esos escenarios planteados por Fernando nos ayudan a definir, claro, hay un escenario de transformación, hay una serie de posibilidades, también de riesgos, y habrá que tomar unas decisiones y unas determinaciones, y el líder de talento humano debe conocer muy bien hacia dónde se va a mover su organización, hacia dónde se mueve su sector, por ejemplo. Pero hay algo muy interesante que nos planteó Diana respecto al tema de la cultura digital, ¿sí? Y creo que es muy bondadoso en este escenario, porque creo que tenemos que tender a un desarrollo de la cultura digital, pero ella lo plantea en términos del cuidado del talento humano, digamos, del cuidado de las personas, del ser cuidadosos a la hora de las transiciones. Entonces ahí hay un elemento que yo creo que nos aporta mucho en esta discusión, porque a veces uno, claro, en el afán, en la dinámica de la transformación, se olvida un poco que la transformación la hacemos, incluso la digital, las personas. Entonces allá hay un segundo reto, la creación de la cultura digital, pero con el ser humano en el centro, diríamos, es como lo que se me ocurre. Y claro, ya, como bien lo plantea muy bien el profe Nelson, esto abre una serie de oportunidades, de innovación básicamente. Y me gustó mucho este tema, por ejemplo, de la creación, pero la creación colaborativa. Porque esta creación colaborativa es lo que a veces se permite, que uno a veces tiene esa sensación que las redes acercan, pero a la vez alejan, por ejemplo. Entonces, al tener estas herramientas, seguramente podemos construir mucho más de manera colaborativa y eso cambia la dinámica, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en equipo cambia la dinámica porque la mediación cambia. Entonces, creo que allí hay una serie de elementos. Yo pensaría que hay esos tres grandes retos: liderazgo estratégico para lo digital, la creación de una cultura digital, el fortalecimiento de una cultura digital, pero con la persona en el centro, el ser humano, el talento humano en el centro, y todas las posibilidades de innovación que esto nos abre a partir también del trabajo colaborativo. Quiero hacer una pregunta, digamos, para todos, para una respuesta muy sucinta, y es, pues hemos hablado de una serie de retos, una serie de desafíos que tenemos en este escenario, y quisiera preguntarles en este momento, de una manera muy sucinta, les recuerdo la respuesta, ¿cuáles serían entonces las competencias que nosotros como líderes de talento humano, que los líderes de las áreas de talento humano, de desarrollo organizacional, los gerentes mismos, pues deben tratar de desarrollar en sus equipos de trabajo, ¿cierto?
para estas transformaciones digitales? ¿Cuáles serían esas competencias, digamos, en estos nuevos escenarios? Alguna que sea como clave, digamos. Tengo un equipo de trabajo de la especialización que está trabajando sobre 5 competencias claves para X o Y, blandas, ¿cierto? Aquí la pregunta que me quiero hacer es, o que les quiero hacer también, ¿cuáles serían las competencias claves digitales para unas buenas adaptaciones, una buena transformación, un equilibrio en esos procesos? Bueno, Carlos, yo creo que ya tú lo dices al final. Yo creo que una competencia clave en este momento es todo lo que tiene que ver, si se me permite el término, con la adaptabilidad y la flexibilidad. Parte de, no solo por la situación que vivimos actualmente, sino parte de lo que tiene que ver con la transformación digital es una sucesión de cambios en muy poco tiempo y una cantidad de información que nos llega también que se multiplica en muy poco tiempo. Luego eso supone una alta capacidad para entender esas nuevas tecnologías, esos nuevos conocimientos, reconocerlos, adaptarlos y saber que tenemos que responder rápidamente, ¿sí? Una organización que hoy en día no tenga esa capacidad de adaptación, un líder que no tenga esa capacidad de adaptación, un equipo de trabajo que no sea lo suficientemente flexible para entender que los cambios vienen. El ejemplo que nos ponía la profesora Diana. Hace 4 meses era imposible pensar que todo lo podíamos hacer digital y uno encontraba resistencias. ¿Cómo se le ocurre una reunión digital? Una reunión virtual. Hoy en día, pues hemos tenido que aprenderlo a hacer. Entonces yo creo que hay un tema, sería mi aporte, digamos, inicial, en lo que tiene que ver con una competencia asociada a la adaptabilidad y a la flexibilidad. Yo quisiera complementar esta información partiendo de unas competencias digitales generales que son las que nos permiten ubicarnos y proyectarnos hacia las habilidades que tenemos que desarrollar a futuro. Entre las generales tenemos la innovación, pues porque tiene que ver con transformación digital. La resiliencia para el momento que estamos viviendo. Tiene que ver con la capacidad para podernos recuperar pronto. Yo diría que hoy en día ya todos debemos estar en un muy buen porcentaje de avance recuperados. Y aún dentro de la crisis de pandemia. Necesitamos ser orientados al resultado. Ya ahorita tanto bla, bla, bla no sirve. Esto me pidió, esto entrego, esta es mi evidencia. La comunicación es importante, la asertividad en esa comunicación, y aquí va a empezar a jugar un papel mucho más importante la comunicación no verbal, porque desde acá, desde este lado de la cámara, yo alcanzo a percibir lo que está pasando al otro lado de la cámara. Si mi interlocutor está tranquilo o está ansioso porque de pronto yo alcanzo a ver algún movimiento en hombros y hago una proyección, ok, listo, está moviendo la pierna, eso tiene que ver qué me está transmitiendo y yo cómo lo estoy entendiendo. Y el desarrollo de equipos de trabajo y liderazgo remotos. Fíjense que estas 3 últimas, comunicación, desarrollo de equipos de trabajo y capacidad de entender a los demás, está centrado en las personas y tiene que ver no con la tecnología digital, sino con las personas que van a manejar esa tecnología digital. Ahora, si pensamos en las competencias digitales, y les voy a decir unos nombres que de pronto se van a asustar, estos están muy relacionados con el diccionario de competencias de Marta Ales. El primero es la competencia del náufrago y es la capacidad de seguir dando, de seguir remando para poder llegar a la otra orilla. Pero para poder seguir remando y llegar a la otra orilla, necesito tener temple, fuerza, así esté cansada, siga dándole, dele, 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 reme, haga. Y además de eso, ingéniese una forma, o bien de llegar más rápido, o de tener descansos y pausas activas en esa remada para que pueda resistir. Y hay una última competencia muy bonita que es la competencia asesina.
y aunque el nombre es un poco fuerte, es bien interesante, porque me permite tener la visión futura para poder agarrar el negocio, para poder agarrar la idea en el momento oportuno, en el sitio oportuno, porque la tecnología digital nos va a llevar muy rápido. Entonces, todas estas competencias alrededor de cliente interno, cliente externo, empresarios, directivos, proveedores, ¿qué son todos estos? Personas. Porque vuelvo y repito, la tecnología se programa y funciona. Pero nosotros estamos listos, nuestros colaboradores están listos, o qué tenemos que hacer para desarrollar estas habilidades en ellos. Sí, pienso, doctora, me quedó sonando mucho algo que usted decía con respecto a centrarnos en la persona y pienso que los planes de capacitación también tienen que jugar un papel especial en cómo se mueven a estas nuevas realidades. Esas capacitaciones en habilidades blandas que nosotros antes centrábamos en las relaciones interpersonales de oficina, también tienen que trasladarse a esas nuevas tipos de relaciones en los entornos familiares, donde está ahora el talento humano desplazado, donde se encuentra ahora el talento humano en sus casas. Revisar también la relación que hay con respecto a la perspectiva de género y todas las tareas que la mujer está haciendo dentro de su hogar, que definitivamente hay que acompañar, porque si lo veíamos hace unos 2, 3 meses en los informes que sacaba justamente el banco, el BID, perdón, frente a cómo la mujer ocupaba el 75% de las tareas de casa. Entonces, ahora, ¿qué está pasando en casa? ¿Y qué está pasando con el personal femenino en casa? Entonces, ese tema toca que abordarlo también dentro del acompañamiento de este talento humano que está allí, y hay que acompañarlo pues, de forma interesante. También las labores de crianza, porque los niños están en este momento, sobre todo de la población productiva, están en casa tomando clases también remotas, y quién está acompañando esas clases y en qué horarios están acompañando esas clases. Y entonces por eso la medición de la productividad también tiene que entrar en diálogo con las tareas en casa y cómo todos empezamos a aportar en eso, y que no lo teníamos dentro de nuestros planes de capacitación antes de la pandemia, pero que necesariamente deben de empezar a abordarse allí. Sería como lo que se me ocurre ahora Carlos, a lo que teníamos. Calomaro, yo quisiera, si me permites, agregar dos cosas muy breves. Yo creo también que otra reflexión que debemos hacer un poco en esta lógica que vienen planteando tanto Diana como Fernando es pensar siempre en el justo medio, un poco si se permite esa expresión aristotélica. Ni el trabajo en casa y el teletrabajo es la solución, porque necesariamente se necesitan espacios de encuentro. Y quiero mencionar aquí un ejemplo. IBM fue líder por muchos años, a principios de siglo, porque hizo una gran apuesta por el teletrabajo. Y mostró, pues, digamos que era ejemplo. Sin embargo, llega Google, más o menos hacia los años 2006, 2010, incluso otras empresas de Silicon Valley, y empiezan a crear espacios amigables, oficinas abiertas, y demostraron que eso impactaba un poco con la idea que yo hacía al final en la creatividad. Y IBM comparó ambos elementos y se dio cuenta que estaban siendo menos productivos de lo que esperaban. ¿Qué empezaron a hacer? A echar hacia atrás un poco, y se dieron cuenta que hay cosas que definitivamente se pueden seguir mediando, pero que la tecnología no nos lo va a resolver. Y cierro con esto, con un dato que me parece importante, un estudio muy reciente que publicó el profesor Guillermo Sandoval de la Universidad de La Sabana, una encuesta que hizo a 1.250 personas en Colombia, finalizando mayo, un poco con este escenario de trabajo como para que lo pensemos. Y él, de manera muy concreta, se está produciendo más, pero a un costo físico y emocional muy grande. No quiere decir que no se pueda seguir haciendo, sino que es un elemento que debemos tener cuidado desde los áreas de talento humano, y es el cuidado emocional y físico. Yo ahorita en los comentarios que nos están
dejando las personas que están y hablan sobre el verde, pues el estar en espacios abiertos, el espacio físico, las condiciones laborales, la salud mental, los descansos. Ese tema es fundamental y es de mucho cuidado en este momento, y hay que tenerlo siempre previsto en temas de transformación digital. Sí, muy bien, muchas gracias. Creo que tenemos un listado muy importante de competencias a desarrollar, o sea, nuevos retos para el desarrollo de competencias y capacidades en el talento humano. Adaptabilidad, flexibilidad, innovación, resiliencia, el equilibrio vida-trabajo, por ejemplo, que estamos viendo, comunicación, seguir dando, estas competencias de las que nos habla Diana, clásicas como la competencia del náufrago, solo que en este caso sería Diana, náufrago digital, la competencia asesino digital, bueno, no sé, ese escenario que estamos en este proceso de transformación. Muchas gracias por esos aportes. Quiero rápidamente pues, agradecer a las personas que están conectadas con nosotros todavía en este momento. Hay mucha actividad en el chat. Quiero agradecer a mis estudiantes de la especialización en gerencia del talento humano. Realmente son nuestros estudiantes. Veo por ahí a varios de ellos muy inquietos. Y voy a leerles rápidamente para pasar ya al cierre algunos de los aportes que han hecho que están muy interesantes. Atlay Ramos nos propone la transformación digital en la gestión del talento humano se evidencia como una herramienta que dinamiza, conecta y reestructura el hacer en las organizaciones. Hoy somos seres constructores, autónomos, que nos acercamos más a la autogestión de las responsabilidades. Hemos ido mencionando ese tema de la autogestión, muy buen aporte en este sentido. Rosa Santamaría nos plantea plan de acción basado en la fe en el otro, cerrar la brecha de la desconfianza, por ello se debe creer en el otro. La clave es la disciplina, otro escenario interesante para la autogestión y la confianza entre las personas. Olga Lucía López, las entidades solo piden cifras, el afecto se pierde en los acompañamientos, es un escenario del que hemos discutido, ¿no? La humanidad sigue siendo lo central. Nidia Muñoz nos plantea, de acuerdo, la tecnología es un medio, pero las apropiaciones que hacen los equipos humanos son fundamentales. Por aquí hay algo más. Jaime Enrique Camacho, la cultura digital no debe reñir con la cultura organizacional basada en valores, teniendo en cuenta el respeto por las personas y el medio ambiente. Ese es el reto de las organizaciones de nuestro próximo futuro. Juan Sebastián Sierra Palacios, existe también un nuevo reto para el líder de talento humano y es ofrecer una correcta compensación y beneficios basado en los nuevos modelos de trabajo digital. Y cierro con Sandra Patricia Sierra, las mujeres tenemos los roles de casa y los roles laborales al tiempo. El trabajo se ha aumentado. Hay otro escenario que también evidenciábamos o mostrábamos en el tema del equilibrio. Yo creo que estos son unos aportes muy enriquecedores y creo que hemos ido logrando nuestro objetivo de transmitir esas reflexiones sobre qué implica la transformación digital, qué implica en el contexto global, cómo podemos ayudar a que nuestro país, a que nuestras empresas, nuestras organizaciones efectivamente vayan entrando a mayor competitividad sin descuidar, que es nuestro reto como líderes de talento humano, que el ser humano tiene que permanecer en el medio del ejercicio, así como cuando a veces decimos el cliente está en el centro. En este caso, creo que el ser humano es el que realiza, el que desarrolla los grandes procesos y las grandes innovaciones al interior de las organizaciones. Creo que este es un escenario que nos promete muchas oportunidades. Yo siempre que pienso en temas de tecnología, asumiendo también los riesgos, nos da muchísimas oportunidades para transformar, para innovar, para cambiar, para ser más humanos también cada vez. Entonces creo que hay mucha oportunidad en esto. Quiero agradecerles mucho por su participación y si cada uno quiere hacer pues como su breve cierre, les agradezco también. Bueno, por mi parte, agradecer por la oportunidad de poder dialogar frente a un tema pues, que es esencial en temas de talento humano y de gerencia estratégica. De pronto hubo un tema que se me quedó en el tintero y quisiera aprovechar como para mencionarlo, y es que tenemos que también tener muy en cuenta el tema de la ergonomía en casa. Es algo que nosotros teníamos unos planes ergonómicos de seguridad y salud en el trabajo muy claro en nuestros lugares de trabajo, pero ahora durante toda esta época donde estamos haciendo home office,
no se ha considerado y el empleado sigue siendo el mismo, o sea, es el mismo con los riesgos ergonómicos iguales y entonces es algo que también tenemos que tener presente para acompañar. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. Bueno, yo, como siempre, decirles, trabajen por su gente, pero trabajen por la productividad de su empresa también. Tiene que haber un equilibrio justo para poder lograr tener beneficios de parte y parte. Y esto implica cuidar clima, cuidar cultura, gestionar bien el cambio. Diana, muchas gracias también por tu participación, por tus aportes valiosos. Ok, yo diría básicamente, Carlos, compañeros, a las personas que están conectadas, que esta oportunidad que tenemos en este momento es la oportunidad para pensar fuera de la caja. Pero un poco desde el tema que yo traté de abordar, que tiene que ver con la gestión del conocimiento, es importante que en este momento capitalicemos todos estos aprendizajes. Lo bueno, lo malo, lo feo, como dicen por ahí en algunos programas, para que avancemos, para que salgamos más preparados para seguir afrontando todo lo que viene en transformación digital. Muchas gracias por la posibilidad también de participar. Muchas gracias a todos los profesores invitados, muchas gracias a todos los que se han quedado conectados todavía. Espero que esto sea solamente la apertura, tendremos seguramente nuevos encuentros en el futuro, dadas estas nuevas dinámicas. Siempre será muy formativo para nosotros encontrarnos, conversar, dialogar. Espero que tengan muy buena noche. Agradecer también a Paola, a los miembros del equipo técnico por su trabajo. Muchas gracias. Una feliz noche, resto de tarde. Bueno, a todos ustedes agradecemos a todos los asistentes a este séptimo encuentro del Web 10 Online, a la Escuela Administrativa y Económica de la Unimonserrate, a nuestros ponentes invitados, profesor Carlos Mario, profesor Fernando, profesora Diana y profesor Nelson Iván, por disponer de este tiempo, por sus aportes académicos y por plantearnos algunos retos que implica la transformación digital para las áreas del talento humano de las organizaciones. Aprovecho este espacio para invitarles al último evento Web 10 Online para el próximo miércoles 29 de julio, conversatorio Agendemos el Desarrollo Social, Nuevas Perspectivas Sostenibles, con la participación de la Escuela de las Ciencias Humanas y Sociales, con invitados especiales de Ecuador y Colombia, en ocasión al lanzamiento de su nueva maestría virtual, Maestría en Gestión para el Desarrollo Social. Recuerden que estos espacios son de carácter abierto, donde esperamos que participe la comunidad académica, el sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, el público en general. Todos ustedes sean muy bienvenidos. Los esperamos para el próximo evento. Gracias por acompañarnos a este Web 10 Online. Muchísimas gracias. There's a reason why they watch all night long. Yeah, no, we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. But when I'm walking with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, I'll be there, don't blame. Blame it on my confidence. So blame it on your measurements.
get down on sight.